Introducción a la norma de competencia transversal del servicio de evaluaciones. Bienvenidos, bienvenidos al SENA. ¿Qué busca la norma transversal? La norma transversal busca estandarizar las evidencias que un evaluador o una evaluadora debe lograr en su desempeño, los contextos en los que esto ocurre, los conocimientos que debe aplicar y las evidencias que debe presentar para demostrar su competencia para cualquier tipo de servicio dentro del sector evaluatorio. ¿Qué compone la norma? En la norma se destacan la versión, la mesa a la cual pertenece, la regional que la elaboró, el centro que la elaboró, él o la metodóloga que participó en la elaboración, la fecha de aprobación, la vigencia, el título, el código de elemento, el criterio de desempeño, conocimientos y comprensiones esenciales, los rangos de aplicación y evidencias requeridas. Este conjunto de componentes nos permiten perfectamente identificar a qué norma estamos refiriendo, a qué servicio o a qué competencia estamos aplicando y nos permite identificar la estructura misma de la norma. Elementos de la norma transversal. La norma cuenta con 3 elementos. El primero, elaborar el plan de trabajo teniendo en cuenta el tipo de bien. 2, inspeccionar el bien teniendo en cuenta los protocolos establecidos para el efecto. Y 3, o tercero, procesar la información relacionada con el bien teniendo en cuenta los aspectos jurídicos, físicos, sociales y económicos correspondientes. Bloques de la norma. Como todas las normas de competencia laboral, la norma transversal del servicio de evaluaciones contiene 4 bloques. 1. Criterio de desempeño. 2. Conocimientos y comprensiones esenciales. 3. Rangos de aplicación. Y 4. Evidencias requeridas. Elemento número 1. La norma o las normas de competencia laboral tienen elementos, es decir, aquellos procesos en los cuales vamos a verificar el desempeño de la persona. En el caso de la norma transversal, el primer elemento es elaborar el plan de trabajo teniendo en cuenta el tipo de bien. Es bien importante que el plan de trabajo responde al tipo de bien al cual nos enfrentamos para hacer el proceso de tasación-valoración. Criterios de desempeño. Indica el hacer. El evaluador o la evaluadora es competente si 1. Las necesidades del cliente son caracterizadas según el tipo de bien, el propósito y la clase de evaluación-tasación. Es evidente que el tipo de bien, el propósito de la tasación y la clase de evaluación definen el proceso que vamos a iniciar y que vamos a evidenciar en el ejercicio de nuestra toma de evidencias para determinar nuestra competencia laboral. 2. El procedimiento a seguir es realizado teniendo en cuenta el propósito y la clase de evaluación e incluido en el plan de trabajo. Debemos evidenciar que la persona seleccione el procedimiento adecuado dependiendo del propósito y la clase de evaluación a la cual se enfrenta. 3. El equipo técnico es conformado de acuerdo con el grado de especialización requerido para el tipo de bien. Es evidente que a diferentes grados de especialización y a diferentes tipos de bien es muy posible que el evaluador o la evaluadora deba conformar un equipo técnico que le permita cumplir a cabalidad y en buena forma su trabajo. 4. El plan de trabajo incluye el cronograma. 5. Los costos que genera el plan de trabajo son considerados teniendo en cuenta el tipo de bien, el propósito y la clase de evaluación. Es decir, ya sabemos cómo lo vamos a hacer, ya sabemos qué actividades involucra el proceso, ya sabemos cuánto tiempo voy a invertir en cada una de esas actividades y ya puedo saber qué costo tiene para el evaluador y para la evaluadora adelantar el proceso correspondiente. 6. El plan de trabajo observa las normas y legislación vigentes. Y 7. Los instrumentos y las herramientas y equipos seleccionados corresponden al tipo de bien, el propósito y la clase de evaluación.
Son seleccionados correspondiendo al tipo de bien, el propósito y la clase de evaluación. Vuelve y juega el mismo tema, dependiendo de a qué nos enfrentamos, a qué tipo de bien, a qué propósito, tomamos o seleccionamos un determinado conjunto de herramientas o de instrumentos o de equipos, de forma tal que podamos cumplir con nuestro propósito. Conocimientos y comprensiones esenciales. Tercer gran componente de la estructura de la norma. Y en este caso, del elemento número 1, que nos permite a nosotros conocer y evidenciar si somos capaces de elaborar un plan de trabajo. En este caso, indica el saber. El evaluador es competente si conoce sobre propósito y clases de evaluación, de evaluaciones, tasaciones, sobre tipo de bienes. 3, sobre fundamentos y técnicas de programación de actividades. 4, sobre fundamentos de costos y presupuestos para realizar evaluaciones. 5, clases de herramientas, instrumentos y equipos para realizar evaluaciones. 6, normas y legislación vigentes. 7, seguridad industrial y salud ocupacional. Y 8, código de conducta. En ese es importante hacer énfasis en que todas las personas que se dedican a la actividad deben de tener muy claro las normas de seguridad industrial y salud ocupacional que rigen para el ejercicio y la actividad evaluatoria. Rango de aplicación y evidencias requeridas. Mediante esta herramienta se indica para quiénes aplica el servicio y cuáles son las evidencias a presentar. Rango de aplicación. El servicio evaluatorio es requerido por clientes de diferente tipo. Personas naturales, personas individuales, personas en el sector financiero, sector empresarial, sector gubernamental y otros. Es decir, el rango de aplicación es amplio. Evidencias requeridas. Primero, desempeño. Observación durante el proceso de elaboración del plan para 5 clientes diferentes. 2, de conocimiento, simulación de caso y prueba escrita sobre las temáticas del saber, que las vimos anteriormente. 3, de producto, plan de trabajo del servicio de evaluación y cronograma de actividades de acuerdo a las necesidades del cliente. Elemento número 2, inspeccionar el bien teniendo en cuenta los protocolos establecidos. Ya habíamos visto que primero hacemos nuestro plan, elaboramos nuestro plan y ahora inspeccionamos el bien. Criterios de desempeño. Indica el hacer. El evaluador o la evaluadora es competente si 1. La visita o las visitas al lugar donde está localizado el bien son realizadas o es realizada de acuerdo con el protocolo establecido. 2. El bien es identificado plenamente de acuerdo con la documentación. 3. La identificación del bien incluye los sistemas productivos, calidades y funcionalidad. 4. La caracterización del bien es realizada teniendo en cuenta el sector y el mercado donde se encuentra ubicado. 5. El registro fotográfico es realizado teniendo en cuenta las especificaciones del bien. Y 6. La inspección incluye la trazabilidad del bien. Muchas dudas salen a veces sobre este tema de la trazabilidad, pero simplemente es cómo ha sido la historia de la posesión de ese bien, dónde nació su primera posesión, cómo ha sido la evolución histórica de esa posesión y cómo se encuentra hoy. A eso se refiere el tema de la trazabilidad del bien. Conocimientos y comprensiones esenciales. Indica el saber. El valor o la valora es competente si conoce sobre tipos de bienes. 2. Proceso descriptivo del bien. 3. Sistemas productivos, calidades y funcionalidad del bien. 4. Normas y legislación vigente. 5. Sectores económicos. 6. Mercado del bien. 7. Registro fotográfico del bien o de los bienes. Y 8. Trazabilidad del bien o de los bienes. Rango de aplicación y evidencia requerida. Indica cómo verificamos este segundo elemento y cuáles son las evidencias a presentar. Rango de aplicación es la verificación del bien, especificaciones tangibles e intangibles del mismo y la caracterización del entorno del mismo bien. Evidencias requeridas. 1. De desempeño.
observación durante el proceso de elaboración de inspección de 5 tipos de bienes diferentes. 2. De conocimiento, prueba escrita sobre el proceso de inspección de los bienes y el análisis de casos. 3. De producto, informe de inspección del bien y registros fotográficos del bien o bienes inspeccionados. Por último, tenemos el elemento número 3, procesar la información relacionada con el bien o los bienes, teniendo en cuenta los aspectos jurídicos, físicos, sociales, económicos establecidos. Criterios de desempeño. Indica el saber. El evaluador o la evaluadora es competente si 1. Los instrumentos para la recolección de la información del bien son empleados teniendo en cuenta el propósito de la evaluación. 2. La recopilación de la información del bien es realizada teniendo en cuenta los aspectos legales, normativos, técnicos, comerciales, sociales y económicos. 3. Las fuentes de información y bases de datos son consultadas de acuerdo con los requerimientos para la evaluación. 4. La información recopilada es tabulada teniendo en cuenta los aspectos legales, normativos, técnicos, comerciales, sociales y económicos. 5. La información y documentación son analizadas e interpretadas teniendo en cuenta las características legales, normativas, técnicas y comerciales del bien y de su entorno. 6. La investigación y memoria de cálculo soportan el informe de evaluación. 7. Los soportes de la evaluación son conservados teniendo en cuenta la legislación vigente. Este es un tema bien importante, por cuanto todos sabemos dónde se inicia un proceso de tasación o de evaluación, pero no sabemos a ciencia cierta dónde termina. De ahí la importancia de contar con esta herramienta de soporte del trabajo que hemos realizado, que ha realizado la evaluadora o el evaluador. Conocimientos y comprensiones esenciales. Indica el saber. El evaluador o la evaluadora es competente si conoce sobre compilación, tabulación y análisis de información, manejo de bases de datos, fundamentos de legislación archivística, 4. Fundamentos de estadística, 5. Legislación sobre derechos de autor, 6. Memoria de cálculo y 7. Metodología de la investigación. Rango de aplicación y evidencias requeridas de este tercer elemento, que es procesar la información. Indica cómo verificar y cuáles son las evidencias a presentar. Rango de aplicación, tipos de datos, los datos que toma el profesional en el ejercicio de su trabajo, son de carácter numérico. Fuentes, primarias y secundarias. Procesamiento, manual o electrónico. Tipos de metodologías, gráficos, cuadros y textos, con la que presenta su trabajo. Y de donde toma sus datos también para presentar ese trabajo. Evidencias requeridas. 1. De desempeño. Observación durante el proceso de información de 5 tipos de bienes diferentes. 2. De conocimiento. Simulación de casos y prueba escrita sobre el procesamiento de la información. 3. De producto. Documento soporte del procesamiento de la información y memoria de cálculo. Vemos así cómo hemos barrido los 3 elementos, que en esencia son elaborar el plan de trabajo, inspeccionar el bien y procesar la información. Hemos hecho la planeación de cómo vamos a hacer nuestro trabajo. Hecha esa planeación, vamos a establecer cuánto tiempo nos toma, con qué elementos requerimos y qué elementos tenemos, con cuáles elementos contamos, con qué equipo contamos, con qué herramientas contamos y qué requerimos adicional y cuánto nos cuesta. Cómo debemos de hacer la inspección, qué herramientas contamos para hacer esa inspección y finalmente cómo vamos a procesar la información que obtenemos en el campo, la que obtenemos indagando una vez que hemos llegado a nuestra oficina, a nuestro sitio de trabajo, y cómo vamos a presentar y cómo vamos a transmitir toda esa información que hemos procesado, cómo la vamos a transmitir a nuestro cliente. Muchas gracias, los esperamos en la siguiente reunión.